Eh, Buenas noches, mi nombre es Santiago Narváez y voy a presentar las estructuras de datos. Una estructura de datos es una forma organizada de agrupar y almacenar datos con el objetivo de facilitar su manipulación y acceso. Pueden contener datos del mismo tipo o de diferentes tipos. Estos pueden ser en estructuras simples y estructuras compuestas. Las estructuras simples como enteros, caracteres o decimales y compuestas como vectores que son arreglos o listas o estructuras más complejas. Em, la declaración. Para declarar una estructura, em, cada definición de la variable se creará un espacio de memoria y la estructura es un tipo de dato definido por el usuario, la cual se deberá declarar antes de que se pueda utilizar. La sintaxis correcta es, se pone struct y el nombre. Ahora entre llaves se pone el tipo de miembro 1, el nombre y el nombre del miembro. Por ejemplo, acá tenemos de estructura, el nombre es el almacén. Tenemos de tipo de valor carácter y el nombre que contendrá 20 caracteres. Y asimismo el proveedor y contendrá con 25 caracteres. Ahora tenemos un entero que es la cantidad y float el precio. Cada par debe ir seguido por un punto y coma. Nosotros vemos que cada vez terminamos con un punto y una coma, un punto y una coma. Y en las variables tenemos que constante, char, carácter, int, entero, float, flotante, var, variable. En la inicialización, se pueden crear matrices de estructuras e incluso estructuras de matrices. Sus miembros son matrices en sí, se pueden calcular su tamaño en bytes con la expresión sizeof. Para inicializar una estructura se pueden realizar de dos formas. Esta es struct, se pone struct, el tipo de la variable y el nombre de la variable y de la estructura. En este caso, entre llaves sería valor y se colocaría los valores del miembro. Por ejemplo, struct información del automóvil, en el cual ponemos dentro de las llaves como carácter el concesionario que está, el modelo, el color y el precio. Entonces, hacemos un llamado y tenemos un automóvil 1 que es igual al Renault, a modelo 2013, color azul y el precio que son 300.000, 3 millones de pesos. Oh, perdón, 30 millones de pesos. El tamaño de una estructura. La asignación de memoria estática es simple. Se utiliza un puntero de referencia para ubicar la variable en memoria y luego se avanza el puntero según el tamaño de la variable. Esta asignación ocurre en tiempo de compilación y las variables permanecen en memoria desde el inicio hasta el final del programa. Se reserva un registro de activación en memoria estática que les contiene las variables locales, los parámetros y el valor devuelto por la función. Finalmente se menciona el uso del operador sizeof para determinar el tamaño de una estructura de datos en memoria, aplicable tanto a una variable como a un tipo de datos. Para que una variable pueda ser almacenada en memoria estática, debe ser conocida en tiempo de compilación. Como consecuencia de esta condición, no podrán almacenarse en memoria estática. La memoria estática es una asignación fija de tamaño conocido en tiempo de compilación que permanece durante toda la ejecución. Y la memoria dinámica em, es la asignación flexible en tiempo de ejecución, tamaño variable que se gestiona durante la ejecución del programa. En el acceso a estructuras
estas se procesan de modo individual, se deberán poder acceder a cada uno de los elementos o miembros pues, individuales de una variable estructura en la que podremos acceder a los miembros de ella de dos maneras, utilizando un punto y utilizando el operador puntero. El acceso a una estructura de datos mediante el operador punto. Tenemos un ejemplo, entonces ponemos canción.artista en el que este apuntador accederá o pondremos los datos del artista que se llama Andrés Cepeda. El operador punto nos brinda el camino directo em, al miembro que corresponde. El acceso a una estructura de datos mediante el operador flecha o puntero. La sintaxis es el puntero de la estructura, el nombre del miembro y los datos. Entonces tenemos la estructura y tenemos los datos del trabajador. El nombre, entonces el número del trabajador, eh, tenemos el año de ingreso y como float el sueldo que gana. Entonces ponemos la estructura que es el trabajador y agregamos ptrtraf. Ahora tenemos la estructura del trabajador mejor pago y hacemos el llamado ptrtraf es igual a mejor pago. Esto nos dice que tiene la dirección que apunta al mejor pago. Y asimismo, aquí tenemos el apuntador donde nos dice que hacemos el llamado, ponemos el nombre y es Juan Pérez y agregamos Juan Pérez al trabajador. De igual manera, el número del trabajador PRTRAF, PTRTRAF, que es en el que ponemos el apuntador y el número de trabajador para ingresar, lo que es de 4876, y el salario que es de 5 millones de pesos. En en el uso de las estructuras en programación tenemos estructuras añadidas, arreglos de estructuras, arreglos como miembros y uniones. En las estructuras añadidas podemos añadir otras estructuras previamente definidas que estas ahorran en sí tiempo en la escritura de los programas que se utilizan. En estructuras similares se definen los miembros comunes solo una vez en su propia estructura y a continuación se utiliza esta estructura como miembro de otra estructura más. En los arreglos de las estructuras también se pueden formar como parte de un arreglo. Tendremos que definir primero la estructura, luego declaramos una variable arreglo de dicho tipo. Estas son muy útiles para almacenar gran cantidad de información que se adapta a un formato de estructura como los empleados o los inventarios. Los arreglos como miembros, con estos debemos tener mucho cuidado al acceder elementos individuales del arreglo. Y las uniones, pues pueden agrupar variables y su forma de almacenamiento es diferente y como resultado y vemos los resultados que permiten almacenar variables relacionadas conjuntas y almacenadas juntas y almacenadas en posiciones contiguas en la memoria. Se declaran con la palabra reservada unión. Almacenan también miembros múltiples en un paquete. La diferencia radica en la posición en la que se guardan. Quiere decir que los miembros de una unión pueden ser datos de cualquier tipo. Significado de cada tipo de estructura de datos. Tenemos las pilas, que estas son una estructura LIFO, que es last in, first out. Es decir, que el último elemento agregado es el primero en ser eliminado. Las características, se puede realizar operaciones de inserción push y eliminación pop solo en el toque de la pila.
Ideal para problemas donde el orden de los elementos es crítico, como la recursión o evaluación de expresiones matemáticas. Los usos son implementados con hacer, deshacer, el manejo de historial como control de flujo en la programación. Las colas. La definición es una estructura FIFO, que quiere decir First and First Out. Quiere decir que el elemento en ingresar es el primer elemento en salir. Las características son que para en Quick, que es la eliminación, y de Quick, que se utilizan para los extremos opuestos, un extremo para agregar y el otro para eliminar. Se utilizan cuando el orden de procesamiento debe ser respetado, como la gestión de tareas o eventos, como por ejemplo tenemos em, los sistemas de impresión, en donde que pues se van respetando los extremos, que es el primero en llegar, la primera que mandó a imprimir y el último que mandó a imprimir. Será tomado en cuenta el primero que se mandó a imprimir. En las estructuras, como el árbol, la definición es pues un árbol de estructura de datos que son tipo jerárquicos, que son compuestos por nodos conectados por aristas. Cada nodo tiene un valor y referencia a sus nodos hijos. Estos además van por niveles. Entonces, tenemos también diferentes tipos de árboles. El nodo de este se llama la raíz, y desde ahí, desde la raíz, salen todos los nodos en los que estos se llaman hijos, y después de los hijos se llaman hojas en los niveles. Se utilizan para representar relaciones jerárquicas y facilitar una búsqueda y ordenación de los datos. Como usos tenemos la representación de jerarquías como directorios en un sistema de archivos, estructuras de búsqueda como árboles binarios de búsqueda, representación de expresiones matemáticas. Aquí tenemos los ejemplos de cada estructura. Tenemos el array, que se agrega como dato AR, em, el elemento AR, y entre corchetes 1, 2, 3, 4, 5, y imprimimos el arreglo, que nos dará un vector. Em, la lista enlazada, como podemos ver, tenemos una clase nodo, después iniciamos, ponemos self.valor y estamos ahí haciendo el llamado, agregando a valor. Agregamos un valor, em, y hacemos una clase de lista enlazada. Después agregamos a estos una cabeza, un nuevo modo, y pues de esta forma vamos haciendo, enlazando una lista a, a cada uno, al self y al valor. Aquí tenemos la pila. Entonces la pila, a pilar 1, a pilar 2, entonces se va apilando de forma los datos. Entonces aquí tenemos los ítems que vamos a apilar, y también tenemos las colas que ponemos. Agregamos la clase, y después vamos poniendo cada uno de los datos. Y asimismo con el árbol, en este pues iremos insertando cada uno de los datos, iremos derivándolo por cada uno de los niveles, y vamos insertando. Los apuntadores. El concepto: los punteros son herramientas esenciales en programación que mejoran la eficiencia y flexibilidad de los programas. Estos funcionan de manera similar a los punteros que usamos en la vida cotidiana para señalar objetos u ubicaciones. En programación, un puntero es una variable que almacena la dirección de memoria de otra variable. Cuando declaramos una variable, el compilador le asigna un espacio en memoria y asocia su nombre a esa dirección. Un puntero contiene esta dirección, permitiendo así apuntar la variable cuyo valor reside en esa ubicación.
porque en algunos lenguajes de programación se usan y en otros no. La adopción de punteros en lenguajes de programación se debe principalmente a las diferentes filosofías de diseño y los objetivos para los que fueron creados. Algunos lenguajes buscan un control de bajo nivel y optimización de memoria, mientras que otros solo priorizan la seguridad, la simplicidad y la abstracción. Los lenguajes que emplean los punteros de forma explícita son en C, que quizás el ejemplo más clásico son los punteros. Son una característica fundamental del lenguaje utilizados para la manipulación de memoria, la gestión de estructuras de datos y la interacción con el hardware. En C++, si bien es el lenguaje de más alto nivel que C y ofrece muchas más abstracciones como clases y objetos, también se conserva la capacidad de utilizar punteros para un control de bajo nivel cuando es necesario. Los lenguajes que generalmente no exponen punteros explícitos o los ocultan son Java, Python y JavaScript. En Java se utiliza un recolector de basura automático para gestionar la memoria. Los programadores no manipulan directamente las direcciones de memoria a través de los punteros explícitos. En su lugar se utilizan referencias a objetos. En Python, similar a Java, utiliza la gestión automática de memoria. Los programadores trabajan con objetos y el intérprete se encarga de la asignación y liberación de memoria. En JavaScript también tiene un recolector de basura y no expone punteros explícitos a los desarrolladores. Eso es todo en mi presentación. Muchas gracias.